Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Por el buen camino y me llenas de confianza. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor para siempre, y de que para siempre, y de que para siempre viviré donde tú vives. Oh, sí. Contigo nada me falta. Muy buenas tardes, gente de Pila, de Castelli, de alrededores, de Lezama, de todos los lugares donde nos escuchan. Le damos gracias a Dios por otro miércoles que podemos estar haciendo este hermoso programa que se llama Visión de Fe. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que está en Juan 3:16. Es una palabra muy hermosa donde el Señor nos dice que si creemos en Él vamos a ser salvos y si no creemos en Él vamos a ser condenados. Es muy simple lo que explica el Señor acá, ¿no? Así que esta tarde queremos compartir a todos los oyentes Juan 3:16. Los invito a que preparen sus cosas, preparen el mate, la Biblia y se sienten con nosotros en la casa a leer y escuchar un poco de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo número 3, versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Una palabra muy clara, es muy fácil, es muy sencilla, muy fácil de entender. Te invito a que la leas y la releas. Y para las personas que no creen todavía en Jesús, más todavía. Acá la Biblia explica un poco de cómo es la obra redentora de Dios. Entonces, de lo que quisiera hablar en esta tarde es un poco de lo que hizo Jesucristo y del pensamiento de las personas. Por ejemplo, vos que podés estar en tu casa pensando, si yo creo en Jesús, yo me voy a salvar cuando me muera, me voy a ir al cielo. Y la Biblia nos va a explicar acá cómo es la manera de salvar de Dios, ¿no? Que siendo buena persona y haciendo buenas cosas no basta, no basta. Entonces, eso es lo que queremos hablar en esta tarde. Por ejemplo, los primeros puntos que quiero dar es ¿por qué la Biblia dice que somos pecadores y que debemos arrepentirnos y creer en Jesús? En Romanos 5, en el capítulo número 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos 5 podemos ver que la Biblia nos enseña que el pecado entró en el mundo por Adán. Y por ese pecado que cometió Adán entró la transgresión, dice, ¿no? Dice, y entró la muerte, no la muerte que Adán comió del fruto y murió instantáneamente, ¿no? Sino la muerte espiritual. Y entonces dice la Biblia que nosotros estamos, sin conocer a Cristo, muertos en delitos y pecado. Y es muy interesante porque un poquitito más atrás de lo que estuvimos leyendo, en Juan 3:16, dice, el versículo número 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí confirma que la persona está muerta en delitos y pecados, dice la Biblia, y que tiene que haber un nuevo nacimiento. Dios te tiene que dar una vida para creer en Jesucristo. Y en el número 10 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro, Nicodemo le empezó a preguntar cómo podía volver a nacer, cuál era lo que tenía que hacer para volver a nacer, cómo volvía a ser. Dice, ¿puede uno entrar nuevamente en el vientre de su madre? Y le creyó a Jesús, le creyó lo que le dijo y estaba viendo cómo hago, Señor, para nacer de nuevo. ¿Puedo volver a entrar en el vientre de mi mamá? No, dice Jesús, dice. Respondiendo le dijo, ¿vos sos maestro de Israel y no sabes esto? No en el sentido altanero, ¿no? Sino en el sentido, creo yo, que nos quiere dejar una enseñanza diciendo que muchas veces vamos a poner la confianza en curas, en obispos, en personas que creemos, en apóstoles, como hay tantas personas, ¿no? Que hablan de la palabra de Dios y no saben que para nacer de nuevo hay que creer en Jesucristo. Dios te da la vida, Jesús te da la vida. Entonces, lo que hay que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Jesucristo. Dios nos va a dar la vida para volver a nacer y creer en Él. Uno diría, pero si yo estoy vivo, tengo mi familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo nietos, ¿no? Hay personas que tienen bisnietos. Bueno, está hablando de una muerte espiritual con Dios. No podemos estar en constante comunión con Dios y vivos con Él si no está Jesucristo que es, dice, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a Jesús a Dios si no es por Jesús. Muy bien, bueno, vamos a seguir
un poquitito más, pero primero vamos a ir a una pausa y cuando volvemos continuamos con este hermoso tema. Vamos con unas alabanzas y bueno, quédate acá en la 97.9. Celebramos tu amor, Señor, díselo. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver, cierto, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Díselo. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Este signo maravilloso de la cruz, preciosa cruz. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz
¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Muy lindas las alabanzas. Bueno, entonces leímos en Romanos 5, en el capítulo número 12, que toda la persona, todo el mundo nace condenado. Nacemos condenados con el pecado de Adán. Después de los pecados de Adán, está muy lindo esto, porque uno diría, bueno, entonces por culpa de Adán, ¿yo soy condenada? No, no, no. Lo que la Biblia dice que somos condenados por el pecado de Adán y todos los pecados. Entonces, a la persona que está en la casa dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo no hago nada malo, si yo soy una buena persona, no le deseo mal a nadie. Es más, me pongo muy contenta cuando a alguien le va bien. En cuanto puedo, ayudo a todo el mundo. Está muy bien, señora, señor, que haga todo eso, pero la Biblia nos enseña que para tener comunión con Él, para ser salvos delante de la presencia de Dios, para poder llegar a Dios, debemos tener a Jesucristo. Entonces, mira cómo se maneja Dios. A mí me encanta porque nos dice que por un hombre fuimos pecadores, ¿no? Por un hombre somos condenados. Pero Dios, que es omnisciente, es omnipresente, Dios lo sabe todo, Dios es el creador del tiempo, del espacio. Entonces, como Dios es eterno y sabe lo que pasa ahora, lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro, porque lo hizo Él de antemano ya preparó a su Hijo Jesucristo, porque sabía que el ser humano iba a pecar. Entonces Él prepara a Jesús, porque por un hombre lo iba a condenar, pero por un hombre lo va a salvar. Entonces, obviamente, el juicio lo trae Dios, el juez es el Señor, pero el que comete la infracción de la ley, por así decirlo, el que niega a Jesús, es el ser humano. Así que tenemos las palabras, tenemos los ejemplos y tenemos todo para poder llegar a conocer a Jesucristo, para llegar a conocer a Dios, cómo quiere, cuál es su plan, ¿no? Vamos a continuar con el capítulo número 3. Entonces decíamos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el número 16 que fue tan grande el amor de Dios que dio a Jesucristo para salvar a los seres humanos, porque estábamos condenados, porque pecamos, porque sabía que no podíamos cumplir los mandamientos que Él daba. Entonces, los mandamientos nos llevan a conocer, a buscar a un Salvador. Entonces, Dios no quiere que las personas se vayan al infierno, Dios quiere que se salven. Entonces nos dice que fue tanto el amor de Dios que dio a su Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan,
Entonces vos decís, bueno, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que si creemos en Jesús, Dios nos perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, porque Dios exige la justicia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no admite pecados en el cielo, no se puede entrar con pecados. Entonces, si nosotros nos examinamos, nos miramos para adentro, mentimos, podemos decir, ¿quién no dijo una mentira? Unos dicen una mentira piadosa, hasta escuché decir, una envidia piadosa es cuando uno desea lo que el otro tiene, pero no mal, che, qué buen auto te compraste, pero lo estás deseando, estás pecando. Entonces, cuando uno mira con deseo a la otra persona, está adulterando, cuando no estás casada, bueno, estamos bajo condenación. Entonces, ¿cómo hacemos para no pecar, para salvarnos? ¿Cómo hacemos para cumplir la ley perfectamente y poder entrar a la presencia de Dios? No podemos. Y entonces vos decís, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy al infierno? No. Hay un hombre que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús, cuando nos arrepentimos de vivir una vida alejada de Dios, Dios nos perdona nuestros pecados y nos cambia, digamos, en nuestro pecado por la santidad de Dios. Quiero sustituir la palabra imputar. Jesús paga la fianza o la condena que Dios requiere por nuestros pecados. Habíamos dicho en el principio que somos condenados por Adán y que esa imputación de pecado se fue dando de generación en generación. Bueno, Jesucristo te cambia ese sello, por así decirlo. Yo lo imagino, algo mío, lo imagino como un sello en la frente que dice condenado, ¿no? Entonces Dios quita ese sello y digamos que te da, por ser ilustrativo, una tarjeta donde dice, bueno, estás perdonado. ¿Vieron que cuando nosotros vamos a un lugar y pagamos una cuenta y no tenés más cuenta, te dan, no sé, una boleta? Bueno, Jesucristo es esa boleta que necesitamos, es Él quien nos perdona. Así que vamos a hacerlo más fácil, dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó mucho al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me quiero salvar, ¿qué hago? Creo en Jesucristo, nada más. Después todo lo demás, todo el asunto judicial, tu abogado es Jesús. Todo lo soluciona Él. Bueno, vamos por el capítulo número 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios no quiere condenar al mundo, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que los que lo rechazan a Jesús van a ser condenados, pero Dios no quiso hacer eso. Dios mandó a Jesús para salvar. Entonces tenemos dos opciones, el contraste y el contraste. Este está sencillito porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos los que creen en Jesús, obviamente, va a ser salvo por Él. Acá no le agrega a nadie más, no dice por Él y no sé, el hermano José, o por Él y San Expedito, por Él y el gauchito Gil. No, por Él. Vas a ser salvo por Jesucristo, nadie más. No dice tampoco por Él y por tus buenas obras. Mira este detalle. Las obras delante de Dios sin Jesús son para condenación. Así es, te vas a esforzar mucho en tu vida por querer entrar al reino de Dios, pero si no lo haces con Jesús, no te sirve. La llave de la puerta la tiene Jesús. Dice, para que el mundo sea salvo por Él, solo por Jesús. Por eso es solo por Jesucristo. Vamos por el versículo número 18. El que en Él cree, en Jesús, ¿no? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira qué interesante esto. Te lo voy a confirmar con otra palabra que me gusta mucho, que quizás uno no se da cuenta, ¿no? Primero dice que el que cree en Él
no va a ser condenado. O sea, Dios lo va a salvar, Jesucristo lo va a salvar, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, en el momento que vos acá en la tierra ya decidiste en tu corazón no creer, escucho mucha gente que está enojada, desilusionada con Dios, ofendida, dolida por situaciones que le pasaron, entonces deciden dejar a Dios afuera, ¿no? A un costado. No, quédate ahí, yo ya no voy a creer más en vos, ya no. Como si yo dijera a mi mamá, bueno, mami, si no haces esto conmigo, yo ya está, yo no, para mí, no existís más. La persona sigue existiendo, que yo la haya, por así decirlo, crucificado en mi corazón, no quita la existencia, ¿ok? Que uno esté enojado o dolido o decepcionado o frustrado con Dios no quita que Dios siga siendo Dios y la existencia de Dios, y eso no quita que vas a ser condenado. Es el peor error. Lo digo esto, quizás no suena muy lindo, pero ¿sabes cómo lo digo? Lo digo como no te dejes engañar. Eso es un engaño que el enemigo trajo a tu corazón para que te alejes de Dios, para que no lo conozcas. No le des lugar a tu corazón. Pedile perdón a Dios, arrepentite, Señor, perdóname por no creer, perdóname por ofenderte. Y búscalo de corazón, porque lo único que te hace eso, primeramente, es condenarte. Y segundo, te hace tener una vida no agradable, porque en el capítulo número 5 de Romanos dice, justificaos pues con Dios, tenemos paz para con Dios, dice, tenemos paz. Cuando experimentamos y conocemos y sentimos el perdón y el amor de Dios, es cuando tenemos paz. ¿No tenés paz en tu vida? ¿Estás mal? ¿Te duelen muchas cosas? ¿Estás frustrado? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿No le ves sentido a la vida? Bueno, déjame decirte que es porque no tenés comunión con Dios, no estás en paz con Dios. Y esa paz, de la única manera que la podés obtener, es a través del perdón de Jesucristo, del perdón de Dios por intermedio de Jesucristo. Entonces te invito a que busques esa paz, a que busques ese perdón, ese favor de Dios, que es gratis. Él te regala la salvación. No son tus obras, es la de Dios. No son tus méritos, es el de Dios. No son tus actos, es Jesús mismo quien vino a morir en una cruz, para salvarte a vos, para salvarme a mí y para salvar a todas las personas que en Él creen. ¿Querés paz? Arregla las cuentas con Dios. Ahí va a venir la paz. No hay nada más glorioso que estar en paz con Dios. Entonces, volviendo al tema, vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo número 1, versículo número 10. Dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y lo que quiere decir, eso es cuando una persona dice, bueno, yo no creo que sea tan así, yo no creo que sea tan mala, yo no creo que deba ir al infierno así como Dios dice. Entonces, al decir eso, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Creo que pasó un largo tiempo para darme cuenta de que cuando uno dice esas cosas, le está diciendo mentiroso a Dios. Y Dios no miente, nosotros mentimos. Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Entonces, lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No estás creyendo en que Dios va a salvar por Jesucristo, no estás creyendo que Dios va a mandar personas al infierno y las que creyeron en Jesús se van a salvar y van a ir a la presencia de Dios. Vamos a ir a una pausa y bueno, cuando seguimos continuamos con estos versículos que nos quedan, son poquitos, más o menos vamos a ir concluyendo, pero quédate, no te vayas, escuchá la palabra, es la única que te puede dar vida, la que te puede dar salvación. Dios hizo una obra maravillosa. Ojalá este programa pueda ser de bendición para que puedas entender la obra maravillosa que Dios hizo. Vamos a unas alabanzas. Mi vida es Cristo.
en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Volvemos de la pausa. Juan capítulo 3, versículo 19. Veníamos hablando, ¿no? Para no irnos del tema, dijimos que todo el que cree en Jesús, dice, fue tanto el amor de Dios, fue tan grande que mandó a Jesús para salvar a todos los que creen en Él. Suena muy reiterativo, suena quizás muy pesado, pero ¿sabes qué quiero? Quiero que te vayas con la idea entendiendo. Mirá lo que dice en el capítulo número 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quería agregar ese versículo porque las personas que no tienen a Jesús, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre él. Cuando vos te preguntes por qué va mal, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro,
es porque la ira de Dios está en la tierra, en las personas, y se vienen juicios y vienen, todo este desastre viene porque las personas dejan de lado a Dios. Dice, se rehúsa a creer en el Hijo de Dios. Las personas se rehúsan a creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esa persona pecadora que se rehúsa a creer en Jesucristo, que todos los días se levanta para ella, te levantás para vos, te levantás, haces tu vida en tus cosas, decís, si yo no trabajo no como, si yo no hago esto no como, bárbaro, pero la salud, la vida, todo te lo da Dios y vos lo dejás de lado. Y Dios dice que se airea cada vez que vos pecás y pecás y pecás y pecás y lo dejas de lado y lo vas dejando de lado. Entonces dice que vas acumulando ira para el día de la ira. ¿Viste cuando vos agarrás y vas dejando a tu hijo que haga y después se las marcas todas juntas? Bueno, Dios está haciendo lo mismo, pero de una manera santa. Y a pesar de todo eso malo que vos hacés, que lo dejás de lado, que pecás, que vas todo el tiempo en contra de que lo odias, lo aborreces, porque no lo querés en tu vida, porque te molesta, Dios mandó a su Hijo. Dios manda a Jesús para que vos, siendo enemigo, puedas ser perdonado y transformarte en hijo. ¿Amás a tu enemigo? No, no lo amás. Pero Dios sí te ama a través de Jesucristo. Dios no te odia, no te aborrece por todos los pecados. Si aborreces, si odias, si está la ira de Dios, si no tenés a Jesús. Pero si vos aceptás a Jesús como te arrepentís y aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te perdona y te hace hijo. Ahí sos un hijo de Dios. Y ahí sí Dios te ama. Está mal dicho decir Dios te ama, vení, Dios te ama, Dios te va a perdonar. No, no funciona así. Eso es mentira. Se están equivocando, están malinterpretando las escrituras y eso va a mandar millones de personas al infierno porque vos estás en tu casa creyendo que sos buena persona, que total Dios todo lo perdona. El último día me arrepiento y me salvo. ¿Y cuándo? ¿Vos sabés cuándo es tu último día? Pero no sabemos cuándo va a venir el Señor y no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. El momento es hoy, ahora, ya. No pierdas el tiempo. No lo pierdas, por favor. Aprovechá, disfrutá, es ahora. Disfrutá de Dios, podés vivir otra vida podés vivir con Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí lo confirma, las personas no quieren a Jesús porque quieren sus obras malas, quieren seguir en sus obras malas. Dice, y esta es la condenación, por eso van a ser condenados, por rechazar al Hijo de Dios, porque Dios le manda la salvación, es como que Dios estira la mano. Y vos decís, no, gracias, yo puedo. No vas a poder, no te engañes. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este versículo me encanta porque me acuerdo que antes de conocer a Jesús, veía una persona que me quería venir a hablar de Dios y no la quería ni ver. Me cruzaba la calle, no podía ni verlo. ¿Por qué? Porque mi mente, mi conciencia, me acusaba delante de Dios de lo que estaba haciendo mal, y por eso choca a Jesús, por eso molesta, por eso lo odian, las personas que no creen en Él lo odian. Y dice, bueno, pero tampoco seas tan exagerada así, porque si no, no lo hubiesen matado. Los fariseos cada vez que veían a Jesús, dice, crujían sus dientes y se llenaban de odio. ¿Por qué? Porque dice, la luz vino al mundo. La luz, Jesús es la luz, porque saca a la luz nuestros corazones malvados y a la vez te muestra el camino, te ilumina para que vos puedas ver, para que vos puedas salir
de todo ese engaño de Satanás. Como dice la Biblia, estás en tinieblas, dice la Biblia, no hay nada de Dios en vos y Dios quiere alumbrar tu vida y quiere mostrarte y sacarte de todas esas ataduras de Satanás, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando vos conocés la verdad de Jesús, van cayendo a tierra muchas supersticiones o muchas cosas que pensamos, si hacemos esto, vamos a suponer, si tiro vinagre, voy a sacar todas las malas ondas. Si me pongo una cintita roja, voy a ahuyentar la envidia, porque la envidia lo que hace es que a mí me vaya mal. Y no es así. Déjame decirte que Dios es el dueño y el controlador de todo. Dios tiene el control de todo. Y que tire o no vinagre no va a cambiar la decisión que Dios ya tomó para mi vida. Entonces, conoce a ese Dios. Conoce al Dios que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la verdad. Va a tirar abajo muchas mentiras que el diablo levantó para que nosotros nos alejemos de Él. No te dejes engañar, no te dejes. Hoy te traemos la verdad. Te traemos la verdad para que vos puedas ver y disfrutar a Jesús. Jesús me cambió, me hizo conocerlo y hoy puedo conocerlo a Él, puedo disfrutar de Él y le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque me llamó, porque me amó, porque me perdonó y es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y hoy puedo cambiar mi vida gracias a Él. ¿Estás cansado de tu vida? ¿Estás cansado de los problemas? No te engañes, solo no vas a poder. Llama al dueño de todo. Por ejemplo, cuando te pasa algo en el trabajo, ¿vos qué haces? Querés ir a tu superior, al de arriba de todo, al que tiene la última palabra. Bueno, hacé lo mismo. Andá al de arriba de todos, al que tiene la última palabra. Habla con su secretario, por así decirlo, que Jesús es el que intercede por vos, el único que puede interceder. Pero no es lo mismo no creer en Jesús y decir, bueno, mucha gente escucho que dice, bueno, pero pedí en el nombre de Jesús y Dios te va a escuchar. No, no te va a escuchar. Si no te arrepentís de tu pecado y aceptás a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no podés llegar a la presencia de Dios. Así que volviendo al tema, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un reflejo, una ilustración referida a esto también va cuando Dios dice, Pilatos dice que a quién elige, si a Barrabás o Jesús. Mira cómo es el odio de la gente hacia la persona de Jesús, cómo aborrece la luz y ama las tinieblas, que elige a Barrabás y dejan al dueño, al creador, al dueño de la vida, a Jesucristo, lo dejan afuera y prefieren que sea crucificado y eligieron a Barrabás. Cuando vos dejás a un lado a Jesús, estás haciendo lo mismo, estás eligiendo al homicida, al padre de mentiras, estás eligiendo al diablo. Y estás desechando al dueño, al que te va a juzgar, al que tiene en la mano el poder salvar tu alma. Hay millones de ejemplos en la Biblia que son para esto, para que nosotros podamos entender lo que es Jesús, para que podamos ver lo malo que somos, pero a pesar de esa maldad que tenemos, Dios nos amó. Dios nos amó y nos perdonó. Pero no creas que cuando pasó eso entre Barrabás y Jesús, Dios en ese momento se quedó dormido y se olvidó de su hijo. No, Dios lo permitió, porque a través de Jesús, de esa crucifixión, íbamos a ser salvos todos. Estábamos leyendo, empezamos en el 16, pero vamos a leer lo que dice el capítulo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que como Moisés en su momento levantó una serpiente y los que veían la serpiente se salvaban, ahora para el mundo, para el ser humano, Dios levantó a Jesucristo
crucificándolo en una cruz, muriendo por los pecados de los pecadores. Dios lo permitió, Dios hizo eso. Dios tiene el control del bien y del mal, y cuando eso parecía un mal, era una bendición. Porque si Jesús no moría en esa cruz, todos nos vamos derecho al infierno, todo el mundo. Porque Dios condenó en Adán, entonces desde ahí toda la humanidad se va al infierno. Así que gracias a Dios por esa cruz. Aunque fue algo horrible, fue algo maravilloso. Ahí mostró el amor de Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande que hizo que Jesús muera en esa cruz, sabiendo que Él es bueno, que nos ama y que quiere que vos participes de este reino que Él está formando para salvar, para Él, para el cielo. Continuamos con el capítulo número 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué las personas no quieren ir a la iglesia? Porque no quieren dejar de hacer su vida mala, no quieren que sus obras sean reprendidas, no quieren, sí saben que están haciendo mal, pero no quieren cambiarlo. Entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo, no quieren cambiarlo y no quieren que Dios, que es la luz, muestre su maldad que hay en su corazón. Cuando vos llegas a tu casa, ¿qué haces? Vamos a suponer, ¿no? Llegas de caminar, es de noche, prendes la luz. ¿Qué pasa? La oscuridad se va y viene la luz, ¿no? Prendes la luz, la oscuridad se va, viene la luz. Es simple. Con Jesucristo pasa lo mismo. ¿Qué hace? Viene la luz, pero vos no la querés prendida. Es como que apagas el foco, entonces rechazás y haces para atrás y no querés esa luz que Él trae. Está bien, no sé si se entiende bien, pero eso es lo que quiere decir, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Dios, aborrece a Jesús y no viene a Jesús, podría decirse, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Querés ser dueño y señor de tu vida, no querés que Jesús sea el dueño y señor de tu vida. Capítulo número 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice que el que practica la verdad, practicar, habla de una práctica, no es que vos vas a creer en Jesús y vas a ser perfecto, no, vas a practicar, vas a cambiar de una vida pasada pecaminosa a practicar lo que Dios dice. Por ejemplo, un ejemplo, cada 20 palabras decía 17 mentiras. Bueno, voy a practicar decir verdad hasta que voy a conocer tanto a Dios que esa práctica de pecado que llevaba la voy a ir sacando de a poquito. De a poquito voy a ir dejando. Voy a decir 15 un día, voy a decir 13 otro día, voy a bajar a 10 mentiras otro día y así. Entonces dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Sabés que estás haciendo las cosas bien delante de Dios. No es que seas perfecto, sino que estás practicando, estás intentando, te enojas 20 veces al día, bueno, te vas a enojar menos. O vas a enojarte y vas a pedir perdón y vas a decir, Señor, ayúdame, no quiero pecar contra vos. Ayúdame a no enojarme más. Ayúdame a no enojarme tanto. Entonces dice, el que practica la verdad viene a la luz. Vamos hacia Dios y le pedimos ayuda. Le dice que si vos crees en Jesús, Dios te va a regalar de su Espíritu Santo para que Él esté en vos y te pueda enseñar y te pueda guiar y te pueda ayudar y te pueda consolar. Que ese es el sello que vos tenés para entrar a la presencia de Dios. Esa es tu entrada, tu llave. Dice, para que sea manifiesto, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a ir cerrando este programa, vamos a ir resumiendo lo que dijimos. Podríamos leerlo, ¿no? ¿Qué les parece? Podríamos leerlo para que quede todo, para que sea la palabra de Dios la que hable. Capítulo número 3 de Juan, versículo número 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Excelente palabra, bellísima, analizala, profundizala, léela en tu casa, que te va a ser de bendición, vas a ver muchas cosas, a ver qué quiso decir esta chica, a ver, ¿realmente estoy condenada? No. ¿Qué me está queriendo decir? Así que bueno, queridos oyentes, los vamos a ir dejando. Le doy muchas gracias a Dios por poder estar acá. Así que te invito a que busques, a que leas, a que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Dios perdona todo. No pienses si estás vos del otro lado pensando, pero Dios no me va a perdonar esto que hice. No puedo creer cómo pude haber hecho esto, me arrepiento, pero Dios no me lo va a perdonar. Sí, Dios perdona todo. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero pedile perdón ahora que todavía hay tiempo. Después ya no va a haber más tiempo. Así que bueno, queridos oyentes, les mando un beso, que Dios los bendiga mucho y que sea de mucha bendición. Les dejo mi número de teléfono, es 2241 53 16 23. Cualquier cosita que necesiten me mandan un mensaje. Y las reuniones las estamos haciendo en 2 grupos, de 4:30 el primer grupo y de 16:30 es otro grupo. Mándanos un mensajito con barbijo. Por favor, el protocolo lo seguimos a la perfección. Así que para que puedan ir, para que puedan disfrutar, para que puedan escuchar del Señor, no tenemos excusas, tenemos barbijo, tenemos alcohol en gel, tenemos el distanciamiento, podemos pasar un momento hermoso con Dios cerca del Poli. Todo el mundo conoce, Piles Chico, cualquier cosa me llaman. Y bueno, gente, les dejo un beso, un abrazo, que Dios los bendiga y que sea de bendición. Chau, chau.